Buenas noches a todos, les doy la bienvenida. Ya ustedes saben, mi nombre es Karen Rosales, pertenezco al Ministerio Internacional Tierra Deseable y la palabra de esta noche es, ¿verdad?, preparada por nuestros pastores, Abraham y Ana Cruz. Entonces, el tema de esta noche es: el fuego de Dios asegura tu victoria. ¿Quién en esta noche quiere ver una victoria en sus vidas? Les voy a quitar el micrófono para que podamos interactuar. Yo, dicen por allá. Vamos a ver. Amén. Vaya, hombre, quítenlo ustedes, que ustedes pueden. Aquí estamos en victoria. Amén, amén, amén. Entonces, vamos a empezar leyendo Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Y el tema de hoy, como les repito, el fuego de Dios asegura tu victoria. Segunda de Timoteo 1, 6, 7 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces dice aquí el Señor algo bien bonito que me gustaría que se lo graben. Primero, ¿verdad?, que el Señor dice de que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y son puntos bien importantes que nosotros, si los practicamos día a día, vamos a vernos libres en el camino del Señor. Porque muchas veces, lamentablemente, el espíritu de cobardía se manifiesta en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos que activar este versículo en nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros ver el espíritu de cobardía en nuestras vidas? Por ejemplo, ahora en día estamos viviendo en un tiempo que todo es normal. Las fiestas paganas es lo más normal que uno mira por ahí, ¿verdad? Estamos por, ¿verdad?, ver que viene Halloween. Y aquí lo que es en Nueva York y Estados Unidos es una fiesta pagana dedicada para todos los demonios, ¿verdad? Y donde en ese día se mueven muchas cosas espirituales que no son buenas. Entonces, nosotros los cristianos, los que representamos el reino de Dios aquí en la tierra, los que hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo, necesitamos tener identidad y saber las cosas que nosotros podemos compartir y las que no tenemos que compartir. Pero estamos en un tiempo que todo lo queremos ver normal, que todo lo queremos ver natural. Y hay muchas cosas que van en contra de los principios que el Señor ha puesto en nuestros corazones, las cosas que Él ha instruido en nosotros, las cuales Él no comparte. Él no puede compartir esto, ¿verdad? Y para aquellos que tienen hijos que van a la escuela, en esos días en las escuelas, ¿verdad?, pueden ver que los maestros se prestan a que los niños vengan y participen y usen un disfraz. Si no es en la escuela, ¿verdad?, entre ellos, sus amiguitos, ellos sienten la presión. Entonces nosotros como padres tenemos que no ser cobardes y no importarnos el ser juzgados y no importarnos el que nos hagan a un lado o nos vean como nos quiera ver, ¿verdad?, las personas que están a nuestro alrededor que sí comparten eso, y decir: no, yo no comparto eso porque yo represento a Jesús en esta tierra y eso va en contra, ¿verdad?, de lo que a Jesús le agrada. Eso puede ser un ejemplo, ¿verdad?, donde el espíritu de cobardía se manifiesta en muchos de nosotros. O simplemente, ¿verdad?, donde nos movemos en nuestros trabajos, con nuestras amistades, compartimos cosas o compartimos temas o compartimos en el día a día, y lo menos que nosotros decimos es que nosotros somos cristianos o que tenemos una relación con Jesús
o que nosotros, ¿verdad?, hemos sido lavados y comprados con la sangre de Cristo. Es lo menos que nosotros decimos por cobardía. ¿Por qué? Porque tenemos ese miedo de que seamos vistos de menos o nos hagan de menos o se burlen de nosotros, porque nosotros pues ya nos catalogan diferentes. Nos dicen, de tantas maneras, ¿verdad? Nos dicen aleluyas, bueno, de tantas maneras. No sé qué es lo que ustedes han experimentado, como les puedan decir. Pero entonces muchas veces tratamos de ocultar eso, ¿verdad? Y no hacemos el trabajo del Señor y realmente no lo representamos a Él de ninguna manera por cobardía. Esos son dos ejemplos, ¿verdad? Pueden ser dos ejemplos. En fin, hay tantos ejemplos, ¿verdad? De cobardía. Pero el Señor dice aquí que Él nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El poder es algo bien bonito a experimentarlo, porque cuando nosotros entendemos que en nosotros hay poder y nosotros activamos ese poder en cada uno de nosotros podemos hacer milagros y prodigios, dice la palabra. Nosotros somos capaces de decirle a la enfermedad que salga. Somos capaces de identificar qué es lo que estamos padeciendo, ¿verdad? Uno tiene que ver qué es lo que uno está padeciendo alrededor de nosotros para que activemos ese poder y poderle decir al enemigo fuera. Les voy a poner ciertos ejemplos. Si usted ve que hay en su casa escasez, que usted no puede ahorrar, que llega dinero a sus manos y no lo puede distribuir bien, no hay organización. Entonces, son cosas que podemos identificar, que ahí hay ataduras, hay cadenas alrededor de nosotros. Y muchas veces nosotros vamos así con esa atadura y vamos ahí con ese estorbo y no hacemos nada y no activamos el poder que hay en nosotros, que dice la palabra del Señor, y vivimos así una vida bien mediocre, una vida de sufrimiento por no querer ser libres y no activar ese poder para nosotros salir de esa situación y esa circunstancia. O si nosotros vemos, ¿verdad?, que alrededor de nosotros hay una enfermedad, ¿verdad?, que no se va y no se va. El Señor dice, ¿verdad?, que Él nos da salud, entonces tenemos que activar ese poder. De una u otra manera tenemos que, así como cuando vamos a la escuela y tenemos un examen y nos preparamos, ¿verdad? Nosotros estudiamos acerca de ese tema para poder lograr pasar ese examen, ya sea de matemática, ya sea de historia. Entonces lo mismo aquí con el Señor. Hay que escudriñar la palabra y ver cómo podemos ser libres de las cosas que nosotros vemos alrededor de nosotros. Y si pues nosotros estamos viviendo una vida bien, en la cual somos libres, en la cual en nosotros hay poder, en la cual nosotros nos hemos preparado, entonces el Señor nos quiere usar para ayudar a los demás. Si usted mira que su vida pues está alineada, que usted ha sido libre de todas las ataduras, porque aquí nadie viene perfecto, todos hemos pasado un proceso, ¿verdad? Para poder estar en eso, ¿verdad? De ayudar a los demás. Si usted ya está en ese proceso, entonces el Señor te va a dar poder para ayudar a otras personas, para que tus palabras vayan llenas del Espíritu Santo y puedan hacer un cambio en la vida, ¿verdad?, de las personas cuando tú siembras la semilla en esa vida. Entonces, hay poder, amor, ¿verdad? Amor delante de que todo aquello, ¿verdad?, que te obstaculiza amar. El Señor te da amor para perdonar, te da amor para restaurar, te da amor, ¿verdad?, para no juzgar. Y el Señor te da dominio propio para no volver atrás, para no caer de donde el Señor te ha sacado. Entonces el objetivo esta noche es que todo creyente comprenda que para ver la victoria de Dios sobre su vida necesita el fuego de Dios. Por eso les decía, ¿quiénes necesitamos victoria? Y para tener esa victoria necesitamos el fuego de Dios. Dios es un Dios que de antemano nos dio la victoria, pero esa victoria se cristaliza cuando tenemos el fuego de Dios en nuestras vidas. Fue la columna de fuego que impidió que el faraón destruyera a los israelitas
Dios se manifestó desde la columna de fuego y desde ahí defendió a Israel y les dio la victoria. ¿Se recuerdan cuando Dios usó a Moisés y sacó al pueblo de Egipto? ¿Se recuerdan de eso? Entonces ellos iban en un desierto y en ese desierto, imagínense, solo hay arena. Allá no hay palmas de coco, allá no hay una sombrita, no hay dónde, ¿verdad?, poderse proteger del sol, no hay dónde protegerse de esas tormentas, tal vez de arena. Es difícil caminar en un desierto. Y a ellos les tocó eso, pero aquí pues nos recuerda en esta introducción nuestro pastor que esa columna de fuego les alumbraba en la noche en la oscuridad, porque no había luz más que la luz de la luna y las estrellas. Y dice que de día era columna de nubes, eran nubes que los protegían para que el sol no les diera, y de noche era una columna de fuego. Entonces en el fuego hay un secreto bien bonito y bien interesante que lo vamos a estudiar esta noche. Dice, el fuego de Dios asegura nuestra victoria, pero para eso debemos caminar con el fuego de Dios siempre. Entonces asegurémonos esta noche que estamos caminando con el fuego de Dios siempre. Daisy, ¿puede leer la palabra que se le asignó esta noche, por favor? Hermana Daisy. ¿Aquí? Sí. Aquí estoy. Amén. Ok. Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Uh-huh. Okay. Mateo. Uh-huh. Ok, en Mateo. Ok, Mateo 3:11 Uh-huh. dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Y el último. Y en Hechos 2:3-4 dice: Uh-huh. y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar Uh-huh. en otras lenguas, Uh-huh. según el Espíritu les daba que Uh-huh. hablasen. Amén. Amén. Entonces, ¿qué entienden ustedes cuando les digo que el fuego de Dios asegura nuestra victoria? Pero para eso debemos caminar con el fuego de Dios siempre. ¿Qué entienden después de haber leído esto? Pues yo espero que ustedes entiendan que ese fuego significa la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces aquí hay varios versículos que nos relatan y nos aseguran y nos enseñan qué es lo que hace el fuego de Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Para nosotros andar con ese fuego, dice aquí en Levítico 6:13, para tener ese fuego y que nunca se apague, nosotros tenemos que tener el altar, ¿verdad?, siempre encendido, siempre cuidado. Entonces, tradicionalmente nos habían enseñado que el altar, ¿verdad?, es un lugar que uno designa, probablemente en una iglesia, en una capilla, y donde uno pone pues quizás, ¿verdad?, una imagen de algo y velas y cosas. En el Antiguo Testamento, si podemos estudiar, ahí estaba el ejemplo del altar, cuando se dio las instrucciones de construir el arca. Pero cuando Jesús vino con su nuevo pacto, dijo de que el velo fue rasgado y ahora el altar y el templo somos nosotros, ¿verdad? En nosotros, adentro de nosotros, tenemos que asegurarnos que la presencia de Dios esté cuidada para que haya fuego. ¿Y cómo nosotros logramos eso? Bueno,
Cuando nosotros tenemos cuidado de la presencia de Dios, quiere decir que tenemos comunicación con el Señor todos los días, en todo momento, porque dice el Señor que estemos conectados con Él en todo momento. No quiere decir que tenemos que estar arrodillados, pero siempre meditando de día y de noche, en todos nuestros pensamientos, en nuestros caminos y en todo lo que hacemos. Esa es una manera de cómo nosotros cuidar el altar de Dios, ¿verdad? En nosotros. Cuando como familia nos reunimos y adoramos al Señor, le cantamos unas cancioncitas, empezamos a instruir nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, ¿verdad? Y luego compartimos una palabra como familia. Ahí hay un altar donde el Señor claramente va a cuidar de nosotros con fuego porque su presencia está ahí. ¿Cómo el Señor no se va a hacer presente si usted está levantando adoración en su casa y le está diciendo, aquí está el altar, Señor, como familia, para ti, mi Dios? Cuando nosotros, aparte de que oramos, trabajamos para Él, compartimos su palabra, lo podemos hacer ya sea compartiendo una historia bíblica, ya sea un testimonio, ya sea dándole una palabra de ánimo a una persona que llamamos. Esa es una manera de cómo nosotros tenemos siempre ese altar, ¿verdad?, disponible para el Señor. Y dice el Señor que Él nos bautiza, ¿verdad? Cuando Él mira que está ese altar, dice aquí en Mateo 3:11, nos bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo y en fuego vamos a tener una presencia tan ardiente que nos va a cuidar. Dice que nos va a acercar. El pastor nos daba el ejemplo de Job, que Job era un hombre que todos los días él presentaba altar y un sacrificio. En aquellos tiempos decían así del Antiguo Testamento. Y se reunía con su familia y hacía eso en familia, ¿verdad? Siempre había un altar diario para el Señor. Entonces, él le dijo, has considerado, le dice Dios, ¿verdad? A Satanás, a mi hijo Job, que me ama sobre todas las cosas, y le dice, ¿cómo no te va a amar si mira tú le has cercado con fuego y yo no lo puedo tocar, pero quítale eso y verás cómo él te va a maldecir? Y ahí es una gran revelación porque podemos darnos cuenta de que cuando hay un altar, cuando hay ese cuidado para el Señor, hay ese deseo, el Señor tiene su presencia alrededor de nosotros. Es un fuego impenetrable. No hay brujo que lo pueda traspasar, no hay demonio que lo pueda traspasar. Yo he escuchado testimonios de ex brujos y ex satanistas donde ellos usan sus poderes astrales, yo ni sé ni cómo es eso, pero usan, ¿verdad?, ciertos métodos para poder ir a familias, a casas de familias cristianas y hacer daños, pero no pueden traspasar. Hay un cerco alrededor de esas casas que ellos no pueden traspasar. No puede traspasarlo el brujo, no puede traspasarlo el demonio, no puede traspasarlo Satanás, el ángel caído, no puede traspasarlo nada que no esté bajo la obediencia de Dios, bajo la obediencia del trono de Jehová, de nuestro papá. Ellos no pueden traspasarlo. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos, ¿verdad?, ese fuego de Dios alrededor de nosotros para nuestra victoria. Y dice, el fuego de Dios nos protege del enemigo. Nancy, si puede leer lo que se le asignó, por favor. Si se desconectan, vuelven a entrar, ¿ok? Ok. Niña Nancy. Nancy. Se durmió. Hechos 28, 3, 5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a
a quien, escapado del mar, la justicia no dejó vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. ¿En dónde sacudió la víbora? En el fuego. En el fuego, amén. Así van a venir muchas víboras, ¿verdad? A querernos hacer daño a nosotros si le estamos sirviendo al Señor. Porque el enemigo, ¿verdad? Busca todos los días ver la manera de cómo Él nos va a hacer daño. Pero dice el Señor que cuando está ese fuego alrededor de nosotros, no habrá víbora, no habrá demonio, no habrá nada que nos pueda hacer daño. Podemos ver el ejemplo de Pablo, que todas las personas inmediatamente juzgaron que él iba a morir porque esa víbora era bien venenosa, nadie podría sobrevivir eso, pero él la sacudió, dice, la víbora en el fuego. O sea, que en el fuego la sacudió y Dios no permitió que él padeciera de ningún daño. Entonces el Señor es fiel, Él es maravilloso, Él usa cualquier manera para protegernos. El Señor tiene propósitos con cada uno de nosotros y Él no va a permitir que nosotros lo dejemos en vergüenza a Él. Porque Él tiene un pacto con nosotros y Él ha dicho que Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar. Así es de que también nos ha puesto, ¿verdad? Y nos ha avisado, Él nos ha dicho que sí, ¿verdad? No tenemos lucha contra carne ni sangre, que tenemos lucha contra, ¿verdad? Cosas malas alrededor de nosotros, pero que Él nos va a defender, que Él nos va a cuidar, que Él va a pelear la batalla por nosotros. Así es de que si nosotros estamos bajo el fuego del Señor, con ese fuego, nosotros no vamos a perder la batalla. Y dice, Dios con su fuego nos protege y nos da la victoria. Vamos a leer Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo de la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Así dice el Señor a nosotros. Que Él nunca se va a apartar de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos en obediencia, nosotros estemos bien delante de la presencia del Señor, nosotros tengamos un altar a diario que lo estemos cuidando, donde nosotros le expresemos a Él que le amamos. Un momentito que... Ya ven ustedes que después de ciertos minutos Admit. Hello. Hello. Aquí llegué. Ya llegamos. Solo se quedó Evelyn y Nancy, no las veo que entran. Ya las vamos a seguir esperando. Entonces, dice el Señor, ¿verdad? Que Él nos cuida de día y de noche, y siempre cuando nosotros tengamos ese altar, esa presencia, que nosotros la cuidemos en nuestra vida con nuestro amor para Él, nuestro testimonio, que nosotros seamos verdaderos con el Señor, porque el Señor escudriña nuestros corazones y Él sabe si nosotros realmente le amamos de todo corazón, o si es de pura conveniencia, o si es hipócritamente, o si es, ¿verdad?, algo que no es sincero. El Señor lo sabe y Él está dispuesto, ¿verdad?, a ayudarnos cuando nosotros tenemos cosas que nos cuestan. Si nosotros somos sinceros con el Señor nos ayuda. Él está dispuesto a ayudarnos. Pero el Señor quiere escucharlo de parte de nosotros, que nosotros vengamos delante de Él, ¿verdad? Sin ninguna máscara, sin ninguna mentira, porque Él todo lo sabe. Entonces nosotros tenemos que sincerarnos con nosotros mismos. Si nosotros estamos en el lugar correcto delante de la presencia del Señor, o si hay cositas que nosotros todavía necesitamos poner en claro. No tengamos vergüenza. Si estamos en la situación que estamos, el Señor no lo ignora, Él ya lo sabe. Entonces, dice Éxodo 14, 19, 20. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas.
E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Dice, Dios se manifestó desde la columna de fuego, y desde ahí defendió a Israel y les dio la victoria. Dios se rebeló contra Faraón desde la columna de fuego. Quiere decir que cuando tenemos el fuego, tenemos a Dios y también nuestra victoria. Amén. Amén. Así es de que les repito el tema después que hemos leído esos preciosos versículos. El fuego de Dios asegura su victoria. Y yo me hacía la pregunta, aquí cada uno de nosotros vamos a interpretar la palabra victoria individualmente. Porque cada uno de ustedes entiende la palabra victoria por cada meta que tengan ustedes individuales, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la victoria que usted desea que Dios le asegure esta noche? Usted se ha puesto a pensar, ¿qué interpreta usted por victoria? ¿Qué es lo que usted quiere, verdad? Tener éxito en esta vida, en esta etapa de su vida. ¿Qué usted entiende por victoria? Autoanalícense, ¿verdad? Yo, por ejemplo, voy a ponerles las victorias que yo estoy esperando. Son muchas, pero voy a compartir un par para que usted se pueda relacionar. Entonces, yo, por ejemplo, yo digo, Señor, asegúrame la victoria, y una de esas victorias que yo deseo que tú me asegures es que yo pueda, ¿verdad?, terminar mis días con el lindo matrimonio que tú me has dado, ¿verdad?, con mi esposo, que podamos nosotros envejecer juntos y entregarte, ¿verdad?, nuestras vidas juntos. O sea, cuando del Señor se lo lleve a él o me lleve a mí, pero envejecer juntos como esposos. Esa es una de las victorias que yo deseo que el Señor me asegure en mi vida. Entonces, para eso, ¿verdad?, necesito el fuego de Dios, para que no venga, ¿verdad?, el enemigo con sus malos y horribles planes en contra de mi matrimonio, en contra de, ¿verdad?, de la mente de mi esposo o de mi mente, etcétera. Entonces, número 2, la otra victoria que yo, ¿verdad?, deseo que el Señor me asegure es mi hija, ¿verdad? Para mí es de gran valor que ver a mi hija el día de mañana caminar en el reino del Señor en esta tierra. Que ella represente, ¿verdad?, el reino de Jesús y que pueda predicar su palabra. Yo deseo que Él me asegure esa victoria, ¿verdad? Yo quiero ver una hija plantada en sus caminos y que nada la derrumbe, que ella le predique al Señor y ella le trabaje al Señor. Esa es una de esas victorias que yo deseo que el Señor me asegure. ¿Y cómo lo voy a lograr? Con el fuego de Dios, ¿verdad?, a mi alrededor. Porque si el fuego del Señor está alrededor de mi esposo, y ahora que estoy incluyendo a mi hija, nada va a venir a molestar esa victoria que yo le estoy pidiendo al Señor. Luego de eso, hay muchas otras cosas, ¿verdad? Nuestra salud, nuestras finanzas, esta célula, este grupo, bien importante también, súper importante, que pueda crecer, que el Señor ponga en sus corazones ese deseo de predicarle a otras personas, que el Señor les pueda mostrar a ustedes que el día de mañana que ustedes se encuentren con su prima, con su tía, con su hermana, con su mamá, con su amiga, con su vecina, no es nada más para una conversación casual, una conversación más donde cómo estás y que te cuento el bochinche aquel, el chisme aquel. No, sino para que ustedes compartan lo último que el Señor ha hecho, porque hay testimonios día a día en cada uno de nosotros. Es imposible que vivamos hablando del testimonio que nos pasó hace 5 años. Es en este tiempo. Yo pienso que Daisy tiene un gran testimonio. El Señor te ha sacado de ese COVID, Daisy. Es para que lo compartas de aquí en adelante. Porque el Señor ha sido fiel. Ha sido fiel con tu vida, ha sido fiel con tu esposo y con tu mamá, que a pesar que está en tu misma casa, ella no ha sido contagiada. Eso es un gran testimonio. Entonces ahí podemos ver
que por algún motivo, pues, te contagiaste, pero el fuego del Señor ha estado a tu alrededor y tú estás viva para contar el cuento, como decimos. Y no estás viva solo para contarlo por contarlo, sino para exaltar el nombre de Jesús, que Él es el que nos da o nos quita. Y te ha dado vida para que continúes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de seguro tienes mucho trabajo. Y así pues yo le pido al Señor, ¿verdad? Que cada uno de ustedes reconozca lo que el Señor ha hecho en sus vidas, para que lo puedan contar, para que lo puedan compartir con los demás, para que podamos todos hacer el trabajo del Señor. Porque el trabajo del Señor es grande. Dice su palabra de que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué quiere decir eso en ese versículo? Quiere decir que hay muchas personas que andan en el mundo perdidos, andan en el mundo sin esperanza, andan en el mundo sin ¿verdad? Una dirección correcta. Y pues nosotros, ¿verdad? Que somos los obreros, somos los que vamos a llevar las buenas nuevas del Evangelio, pero muchas veces no lo hacemos por cobardía, no lo hacemos porque no hay amor en nosotros, no lo hacemos porque no hay, ¿verdad?, un poder en nosotros para hacerlo. Realmente el Señor no quiere que nosotros tengamos un léxico, wow, para, ¿verdad?, ni que nos conozcamos la Biblia de la A a la Z. Lo que el Señor quiere es que nosotros sencillamente compartamos, tal y como nosotros hablamos, las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros, que son muchas, yo les aseguro. Si nosotros compartimos las maravillas que el Señor ha hecho en nosotros, eso el Señor lo va a usar y va a sembrar una semillita en el corazón de esa persona que nosotros conozcamos, y va a hacer la diferencia. Y así nosotros estamos trabajándole al Señor. Entonces, esa es otra de las victorias que yo quiero ver, que el Señor me dice que me va a asegurar, ¿verdad? Si hay fuego alrededor de mí, de Dios. Y bueno, la empresa, ¿verdad? La empresa y los propósitos financieros que yo tengo como personales, pues ahora ustedes analicen cuáles son las victorias que ustedes quieren ver aseguradas, ¿verdad? Y recuerden el tema de esta noche, que el fuego de Dios asegura esa victoria que usted está identificando. Escríbanla. Entró Jocelyn, ya lo último. Ella entra desde El Salvador, pero vamos a ver si la podemos escuchar. Hola Jocelyn, hola Claudia. Hola. Ya estamos terminando, pero ya entraste a la colita. Llegando vengo. Ya te vamos a mandar el video por YouTube, pero igual, ¿cómo está la vida por allá? Pues gracias a Dios. Bueno, entonces pensemos, ¿verdad? ¿Cuál es la victoria? Apúntenla, como les digo, ¿cuál es esa victoria que ustedes desean que el Señor les asegure? Es su fuego, se las va a asegurar. Y pues yo estoy contenta, ¿verdad?, que hayamos compartido esta noche. El miércoles pasado estuve prácticamente sola por un error que cometí, que les mandé el ID diferente y me decían que no podían entrar. Fue una prueba para mí. Fue una prueba para mí. Y me dice mi esposo, yo te veo como triste en ese video. Y le digo, ay, mi amor, solita me dejaron toda esta mujer. Y después me empiezan a caer los mensajes. No pudimos entrar, ¿qué pasó? Y yo me empiezo a reír y digo, ay, Dios mío. Pero bueno, ¿verdad? Hay que ser valientes. Hay que ser valientes, ¿verdad? Porque así es la vida. Hay días que ustedes van a estar y hay días que solo el Espíritu Santo. Pero aún así, yo les digo, niñas, lindo que el Señor nos instruya semana con semana. Estas enseñanzas que nosotros estamos, ¿verdad?, compartiendo, creo que nos están haciendo ver la vida diferente, nos están ayudando para crecer, para desarrollarnos. Me gusta lo que dice este versículo, me fascina, porque dice aquí que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y es algo que nosotros todos los días experimentamos, ¿verdad?, si ser cobardes o no. Y lo otro, y nos dice sino de
poder de amor y de dominio propio. Todos los días tenemos que dominarnos, ¿verdad? Tener ese dominio propio, porque a mí no me vengan con cuentos. Yo no les voy a decir que yo tengo alitas aquí, ¿verdad? Y que yo ya... No, todos los días tenemos que lidiar, ¿verdad? Y poner en práctica ese dominio propio. Cuando el esposo se sale del guacal, como decimos en salvadoreño, a uno le da cólera, ¿verdad? Y a uno, pues en su fuerza dan ganas de ponerlo como chupeta, dicen los puertorriqueños. Como chupete. Como chupete, ¿verdad? Y ponerlo quieto. Pero no, ahí es donde tenemos que dominar ese carácter, ¿verdad? Y dominar esos impulsos y amar. Y con amor y con paciencia sobrellevar, ¿verdad? Todas esas peticiones que tenemos. Porque si mi petición es el matrimonio, si mi petición es mi hija, si mi petición es la empresa, si mi petición es este grupo, ¿ustedes creen que solo por yo pedírselo al Señor va a pasar todo como hada cadabra, patas de cabra? Las cosas no son así, ni siquiera como nos han enseñado en las películas, que dicen que todo es abra cada ching, así, ¿verdad? No, si ya sea que usted se dedique al mundo, al reino de Dios o al reino del enemigo, las dos cosas cuestan. ¿Sí sabían eso? Aquí ustedes, mujeres, se han decidido por Jesús. Ustedes han decidido trabajarle al Señor. Entonces hay un precio que tenemos que pagar, hay un precio que tenemos nosotros y un trabajo que hay que hacer para ver resultados, ¿verdad? Para ver esas victorias. Primeramente, cuidar la presencia del Señor, ¿verdad? Primeramente, ponernos a cuentas con el Señor, cuidar su presencia, amarlo y todo, pero día a día también ponernos con nuestra familia y según la victoria que tú quieres ver, trabajar, ¿verdad? En esa dirección. Si yo quiero un matrimonio lindo, pues sembrar amor y paciencia en ese matrimonio, ¿verdad? Si vemos que el esposo está medio corto de un lado y desajustado del otro, pues no verle tanto los defectos, sino cómo vamos nosotros prudentemente ayudar al esposo para verlo encaminado en el camino que lo queremos ver. Y cosas sencillas, vea, que nos hacen explotar, que no pone los platos donde van, que no pone la ropa sucia donde van, cosas sencillas. Y uno de mujer, pues vea, en vez de decirle, bueno, ¿y qué te crees creído? Que yo soy tu muchacha, yo soy tu sirviente. No, con amor, ¿verdad? Tener esa paciencia siempre hasta el final. No perder esa paciencia. Lo mismo con nuestros hijos. Pues yo no tengo hijos adolescentes, pero yo fui adolescente. Y tener esa paciencia de tratarlos con amor, pero también con un poquito de rigor, ¿verdad? Y pedirles ese balance al Espíritu Santo que solo Él nos puede dar, para ver a nuestros hijos encarrilados y verlos en el propósito que lo queremos ver. Pero ¿cómo voy a ver yo una hija que yo le estoy diciendo al Señor que deseo verla encaminada, deseo verla representando el reino de Jesús, deseo ver a mi hija predicando su palabra y de aquí a que ella sea adulta yo no he hecho nada? ¿Cómo pues? Eso es mentira, eso no va a ser así, no va a poder ser. Podemos tener las mejores intenciones con nuestros hijos, pero tenemos nosotros con nuestra casa, con nuestros esposos, pero tenemos que entender que hay dos reinos que están en este momento batallando. El reino del enemigo no descansa. ¿Cómo nosotros nos va a dormir el pajarito? ¿Cómo nosotros nos vamos a dormir? No podemos. Tenemos que estar alertas y haciendo nuestro trabajo también. Porque el reino del enemigo no descansa. Eso tampoco es así como nosotros pensamos muchas veces en la ignorancia, que el enemigo no hace su trabajo, él lo hace. Él levanta hombres también para que oren en contra de los ministerios, en contra de las familias cristianas, en contra de los hijos de los cristianos. Él está interesado en botarnos a nosotros, en destruirnos, en traer a nuestras casas. Entonces, si nosotros dejamos un espacito libre, eso va a llegar, ¿verdad? Y nos va a destruir porque es así. Entonces, tenemos que estar conscientes de que hay dos mundos espirituales que se mueven, el del Señor, que es el poderoso, el que ya sabemos que tenemos la victoria garantizada,
Y la del enemigo, que él hace su cachita, como decimos, vean. Y que si andamos en un descuidito, nos lleva y nos arrastra. Ese sí es el problema, que no podemos andar en dobles caminos y jugar con el Señor. No, podemos sincerarnos con el Señor y decirle, Señor, yo soy consciente que necesito ayuda en esta área. Ayúdame. Pero no podemos jugar con el Señor y pretender que el Señor no se da cuenta, ¿verdad? De ciertas cosas que tal vez no hemos dejado o que no hemos podido renunciar. No, seamos sinceros con el Señor, Él está dispuesto. Él no quiere gente perfecta, Él quiere gente que esté dispuesta a caminar con Él, entregándole toda lo que nosotros somos, ¿verdad? Él es el único que sabe, el único que sabe nuestra intimidad, el único que sabe quiénes somos nosotros, aún hasta nosotros mismos no sabemos. Por eso decía Pablo, cuídame aún de mí misma. Y yo se lo digo al Señor por veces, porque por veces decía Pablo, lo bueno quiero hacer, pero lo malo hago. ¿No les ha pasado eso? Uy, diciendo yo me desconozco. Pero esa no es excusa. Esa no es excusa, porque recuerde que de cada mala acción usted va a tener una consecuencia. Y hay que hartarnos ya de ser títeres del enemigo. Hay que hartarnos de ser nosotros payasos de él, ¿verdad? Si en el Señor hay libertad, en el Señor hay dominio propio. Esa palabra es tan hermosa, dominio propio. Nosotros podemos dominarnos si nosotros encomendamos nuestro pensamiento, nuestros ojos, nuestras palabras, nuestro caminar. Desde la mañana el Señor va a tener cuidado de nosotros y misericordia. El Señor lo va a tener. Entonces, les dejo como reto que empiecen a pensar cuál es la victoria que ustedes quieren que el fuego del Señor se la asegure. ¿Verdad? No vayamos en la vida sin brújula, sin saber por qué me levanté hoy, solo para pagar la renta del próximo mes. No, la vida no puede ser así. Tengamos metas concretas. ¿Cuál es esa victoria que queremos ver alrededor de nuestra vida? Y que cada día vayamos caminando en pos de esa victoria que queremos ver. Así como el brujo, el hechicero se levanta con una meta concreta. Todos los días ellos ayunan, ellos hacen vigilia, ellos consiguen animalitos y gente para sacrificar y tener más poder. Si nosotros mismos también tenemos nuestras armas, ¿verdad? Ayuno, oración, conectarnos con el Señor, negarnos a nosotros mismos, ponernos claros, identificar dónde estamos, quiénes somos, cómo pensamos, ¿verdad? En qué estamos fallando, qué nos hace falta, todo eso. Y preparémonos como buenos soldados que somos para que podamos ver esa victoria que queremos nosotros gozar, ¿verdad? Así que vamos a despedirnos esta noche. Yo me alegro que se hayan conectado, pero más alegre está el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes son esos servidores que el Señor necesita. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ustedes son esos pocos obreros que el Señor ha encontrado y está dispuesto a pulir y está dispuesto a usarlos de gran manera. Dejémonos usar. Y vamos a orar, ¿ok? Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora, mi Dios, por este día precioso, maravilloso, Señor, que nos has entregado. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos y enseñarnos, Señor, y darnos esta palabra esta noche. Sabemos, Señor, que tienes propósitos grandes en nuestra vida. Gracias, Señor Jesús, porque nos has recordado que tenemos que tener, Señor Jesús, metas. Y tenemos que recordarnos cuál es la victoria que nosotros queremos ver. Y que tú nos dices esta noche que esas victorias son garantizadas en ti, Señor. Si tu fuego está alrededor de nosotros, son garantizadas, Señor. Nosotros queremos, Señor Jesús, de ti más y más. Gracias, mi Dios, te damos. Te pedimos, Señor, que seas tú guardándonos, Señor. Cancelamos, Señor, en esta hora toda obra del enemigo en contra de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, Señor. Y, Señor, declaramos, Padre, que hay libertad en ti, que no hay espíritu de temor ni de cobardía, Señor, sino de amor, dominio propio, Señor. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta hora. Eres bueno y eres poderoso, Señor. Bendito seas por siempre, mi Dios. Y
Y alabado seas por siempre, mi Dios. Te amamos y te creemos, Señor, y nos rendimos a ti. Amén, Señor, y amén. Vamos a hacer la oración de fe por aquellas personas que escuchen este video en YouTube y quieren aceptar al Señor, ¿verdad? Dice la palabra que cuando se arrepiente una persona y confiesa sus pecados, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En esta hora, repitan todos los que nunca han hecho esta oración y aún los que ya también. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Nos presentamos delante de ti, Señor Jesús, y sabemos, Señor, que tú nos perdonas, Señor. Perdónanos, Señor. Confesamos, Señor, nuestros pecados. Dice tu palabra que tú nunca, Señor, vas a despreciar un corazón contrito y humillado. Reconocemos de que tú eres Jesús y moriste por nosotros en la cruz y por tu sangre somos salvos. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y que nunca sea borrado. En tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Voy a despedirme de todos los de YouTube. Bye, YouTube. Nos vemos el otro miércoles. Dios los bendiga.